Muy buenos días, tengan todas y tengan todos amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente a todos de diferentes partes del mundo, América Latina, el Caribe, diferentes lugares. Bendiciones de lo alto. Les saluda por aquí desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas. Es un placer nuevamente poder compartir con todos este maravilloso y precioso grupo de personas que nos escuchan día a día allí sintonizando la importancia de leer las escrituras, la importancia de leer la palabra, de estudiar la palabra. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5, el versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nosotros. Es importante estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es medicina que sana, que restaura, que da vida. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es la que nos orienta, es la que nos confronta, la que nos exhorta, nos amonesta, nos corrige, nos instruye, nos edifica, de manera pues que podamos alcanzar la estatura, la perfección de ese varón perfecto llamado Cristo. Podamos ser cada día hombres y mujeres con una conducta intachable, con conductas íntegras, con conductas correctas, honestas, conducirnos bien, tener buena actitud para con el prójimo, porque así nos los enseña las Escrituras en su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero debemos de conocer la palabra de Dios para que ella sea expresada en nuestras vidas. La palabra de Dios es la guía, es la regla de fe y de conducta. La palabra de Dios es todo para el hombre. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Es con guardar la palabra, con atesorarla allí en el corazón. Hay que atesorarla. Fíjense que Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos permite pues expresarnos pues a través de su propia palabra. Y vamos a compartir en esta hermosa mañana un tema pues sobre quién es nuestro enemigo. Ese es el tema que vamos a compartir con todos los usuarios, con todas las usuarias, con todos nuestros amados hermanos, nuestras amadas hermanas de diferentes iglesias del mundo, personas que siguen allí, que nos siguen. Vamos a compartir una palabra preciosa. ¿Quién es nuestro enemigo? Fíjense que cuando Dios hizo el mundo, hizo todas las cosas hermosas. Todas las cosas que Dios hizo fueron hermosas. Las primeras personas eran muy felices, pero ahora muchas cosas no son hermosas. Y muchas personas son con frecuencias infelices. Podemos ver a las personas pues que viven afligidas, angustiadas, que en realidad en ellos no respiran felicidad, no hay alegría. Lo que hay es tristeza, lo que hay es dolor.
lo que hay una enorme preocupación por la situación que vive el mundo actual. Hoy en día en el mundo hay muchas mentiras, guerras, robos, odios, enfermedades, tristezas y muertes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, un enemigo trajo el pecado al mundo. El pecado arruinó el hermoso mundo creado por Dios. ¿Quién es el culpable de todo esto? De toda esta catástrofe, de esta contaminación, de esta corrupción, de esta maldad, de todo lo que nosotros podemos ver, el pecado. ¿Quién es el enemigo que trajo el pecado al mundo? Bueno, su nombre es Satanás. Su nombre es el diablo. También es llamado diablo, que odia a Dios y nos odia también a nosotros. El enemigo nos odia. Pero es muy importante que nosotros podamos ver aquí, en cuanto a este tema, que nosotros podamos identificar quién es nuestro enemigo. A veces pensamos que el enemigo está en la casa, en el hogar. A veces pensamos que el enemigo es la familia. A veces pensamos que el enemigo son los hijos. A veces pensamos que el enemigo es el esposo, la esposa. A veces pensamos que el enemigo es el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de la universidad. Ese es mi enemigo, porque seguramente haya una diferencia, haya algún conflicto allí. Entonces lo puedes ver como tu enemigo. Pero él no es tu enemigo. Ella no es tu enemigo. El que está a tu alrededor, tu prójimo, él no es tu enemigo. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios podemos aprender que Satanás fue creado como un hermoso ángel llamado Luzbel. Él era el ángel más sabio. ¿Era qué? El ángel más sabio, más hermoso y más poderoso de todos los ángeles que Dios había creado. Durante algún tiempo después de haber sido creado, Luzbel amó a Dios y le obedeció perfectamente. Pero el orgullo entró en su corazón y pecó contra Dios. ¿Qué entró en su corazón? El orgullo. Y pecó contra Dios. Luzbel. Fíjense que era un ángel muy hermoso, muy sabio y más poderoso de todos los ángeles que Dios había creado. Pero durante ese tiempo él había obedecido perfectamente, pero el orgullo entró en su corazón. Es decir, que Luzbel tenía corazón y entró en su corazón, valga la redundancia, el orgullo. Luzbel pensó que no había nadie tan hermoso como él, nadie tan sabio como él, tan poderoso, tan grande como él. Por lo tanto, decidió que él podría ser Dios. Llegó el momento que decidió, bueno, yo puedo ser como Dios. Pues ya se sentía poderoso, pues sabio, entendido. Se rebeló contra el Creador y dijo en su corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono. Bueno, voy a hacer mi propio trono, voy a hacer mi propio reino. Ya no necesito de Dios, ya tengo la sabiduría, ya soy entendido, ya estoy totalmente perfecto, no la necesito. Bueno, fíjense que Luzbel cambió de actitud. Claro, cuando se llenó ya su corazón se creía sabio, se creía poderoso, que ya no necesitaba depender de Dios, se llenó su corazón de orgullo, un cambio en él. Un cambio sucedió en el corazón de Luzbel cuando pecó. Antes había sido, amaba a Dios y lo quería, lo obedecía, pero después que se rebeló, él se amaba a sí mismo. Él se amaba a sí mismo y quería hacer su propia voluntad.
quería hacer su propia voluntad. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, su nombre cambió a Satanás. Él fue el primer ángel que se rebeló contra Dios. Pero muchos otros ángeles le siguieron su rebelión. A esos ángeles se les llama ángeles caídos o demonios. Los ángeles que siguieron siendo fieles a Dios son llamados ángeles santos. Y Satanás y sus ángeles caídos fueron echados del cielo, pero establecieron un reino, o sea, un gobierno para pelear contra Dios y su reino. Desde entonces han existido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino del enemigo, que está haciendo estrago en diferentes partes del mundo. Pero mayor que ese reino es el reino de Dios, porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre nosotros, trayendo paz, trayendo salud, trayendo libertad, trayendo esperanza, trayendo amor y misericordia. Pero ¿qué hizo Satanás? Bueno, él engañó a Eva. Como Satanás odia a Dios y quería lograr que Adán y Eva desobedecieran a Dios, quería que se rebelaran contra Dios, como lo había hecho él. Pero ¿cómo podía Satanás lograr que Satanás y Eva desobedecieran a su amoroso creador? Lo haría engañando a Eva. Engañar a una persona quiere decir hacerle creer algo que no es cierto, porque Satanás engaña a las personas. Él engaña para hacer que las personas pequen, les mientan y les convencen y que desobedezcan a Dios y que hagan cosas malas. Eso fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Él engañó a Eva para que desobedeciera a Dios. Satanás se le acercó a Eva en forma de serpiente y le dijo a Eva: así que Dios le ha dicho, no coman de todo este árbol del huerto. Eva dijo que él le había dicho que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y si lo hacían ellos morirían, le dijo Dios a Eva. Entonces Satanás le dijo una mentira. Empezaron allí una conversación, empezaron a entablar una conversación, la serpiente con Eva, para engañarla. Y le dijo: ciertamente no morirás, así que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Una astucia de la serpiente. Y bueno, ¿qué utilizó allí? Bueno, utilizó los sentidos, el oído. Eva le prestó atención a la voz de la serpiente. La serpiente siempre quiere venirnos a hablar allí en el oído y decirnos cosas totalmente negativas en contra de lo establecido por Dios en su palabra, para que nosotros le llevemos la contraria a Dios, para que nosotros nos rebelemos contra Dios y para que nosotros seamos desobedientes, para que nosotros practiquemos la mentira, sabiendo pues que la mentira es del enemigo. Él es padre de mentira. El diablo vino ¿qué? A matar, vino a robar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Le dijo una mentira. Le dijo una mentira para engañarla. Le dijo: ciertamente no morirán, sino que sabe Dios. Que Dios no va a saber, tranquila, que Dios no se va a enterar de que tú vas a comer del árbol de la ciencia y del bien. Dios que no, tranquila, que no vas a saber. No te preocupes, que serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Satanás engañó a Eva, haciéndole pensar que sería bueno para ellos si comieran de su fruto. Eva creyó la mentira de Satanás. Ella tomó del árbol del fruto y lo comió. Luego le dio a comer del mismo fruto a Adán y él lo comió también. Eva fue engañada por Satanás. Pero Adán no fue engañado. Él decidió desobedecer a Dios. Como muchas veces viene la serpiente y está engañando a las personas en las mentes allí, creándole en sus mentes que se pueden aprobar leyes que van en contra de los principios de Dios, engañándoles allí la mente, confundiendo sus mentes con sus mentiras, con sus maldades, para hacer su propia voluntad de los hombres. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, Adán y Eva ahora eran pecadores. Transgredieron la ley de Dios, desobedecieron a Dios.
Ellos ahora tenían pecado en sus corazones. Cuando Dios bajó esa tarde para caminar y hablar con ellos, Adán y Eva se escondieron de Dios. Ellos tenían miedo de Él porque sabían que habían hecho mal. Sabían que habían hecho mal. La desobediencia de Adán y de Eva introdujo pecado y muerte al mundo. Ellos tuvieron que dejar el hermoso huerto del Edén, ya no podían vivir con Dios, ya habían perdido la comunión con Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Dejaron ese maravilloso, precioso huerto del Edén. Por eso que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Allá en el principio, en el libro de Génesis, relata esa palabra allí. Pero Dios todavía los amaba con todo y eso, que habían transgredido, habían desobedecido a Dios. Él les amaba y les prometió que un día enviaría un Salvador al mundo. Ese Salvador es el Señor Jesucristo. Vino a salvar al mundo, a rescatarlo, para que el hombre nuevamente pudiera tener comunión con Dios, porque el hombre había roto esa comunión que tenía con el Padre directamente. Ahora nosotros, a través de Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte de Jesús, tenemos comunión con el Padre. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia al oportuno socorro. Bueno, Satanás es el gran engañador. Desde el huerto del Edén, Satanás ha estado engañando a las personas con sus mentiras. Satanás engaña a las personas y les hace creer que la Biblia no es la realidad. No es una realidad, que no es la palabra de Dios. Engaña a las personas haciéndoles creer que no serán castigadas por sus pecados. Satanás engaña a las personas haciéndoles creer que pueden ser salvas de cualquier forma sin tener que confiar en Jesús como su Salvador. Pero la Biblia dice claramente que no hay otra manera de ser salvo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. San Juan capítulo 14, el versículo 6. Satanás, ¿cómo nos engaña Satanás? Bueno, Satanás nos hace creer que el pecado es divertido y que no hay consecuencias. Él dice: vive para el presente, haz lo que quieras hacer. Si te hace sentir bien, hazlo, no te preocupes, hazlo, practícalo. Si te hace sentir bien, hazlo. Esa es la forma de ser feliz, pero el pecado no te hará feliz. Y siempre hay malas consecuencias como resultado del pecado. Adán y Eva escucharon a Satanás y desobedecieron a Dios. ¿Los hizo felices? No, de ningún modo. Su desobediencia trajo pecado, tristeza, enfermedades y muerte al mundo. Eso es las consecuencias del pecado. Por eso que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esa es la reflexión. Esa es la reflexión, amados hermanos, amadas hermanas, amigos y amigas, usuarios y usuarias que escuchan pues esta palabra, esta reflexión, esta administración de parte de nuestro Dios. Sí, que sea hoy un día maravilloso, que sea hoy un día muy especial para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos ustedes, bendiciones de lo alto de nuestro Padre Celestial, que podamos reflexionar en esta palabra, que podamos meditar en ella y podamos comprender pues que la única manera de poder escapar de las garras, de las manos del enemigo, es recibiendo a Cristo en nuestros corazones. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Bendiciones de lo alto para nuestro amado pastor Marcelo y su amada esposa, su hogar, su familia, su ministerio. Bendiciones para usted, pastor. Bendiciones para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús y hermanas de América Latina y el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, donde llega pues este medio. Allí, bendiciones de lo alto. Les saluda de Venezuela el pastor Nelson Cárdenas. Un placer compartir con esta maravillosa audiencia, con estos maravillosos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bendiciones de lo alto.